La profe, se le escucha, ¿eh? Recording has stopped. ¿Alguno que me pueda Hola, contestar, profe. Sí, se le responder a escucha. esta pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Profe. Está respondiendo un alumno, pero no se le escucha tampoco. Hola, ¿alguno me escucha? Buenas tardes. Hola, profe, se le escucha, sí. Hola, ¿me escuchan? Estamos recibiendo. Queremos empezar a hablar, pero no estamos seguros de que tengamos audio. Por eso queremos saber si ustedes están escuchándonos. Hola. Ahí veo que el alumno Carlos Acosta intenta hablar. Se le escucha, sí, Pero profe. nosotros no lo escuchamos. Hable, por favor. Que alguno hable. Profesora, disculpe, sí le estamos escuchando. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Profe, se la escucha. Y bueno, hay alumnos que están intentando hablar, pero yo tampoco lo escucho. Tengo todo abierto. No sé si salgo y vuelvo a ingresar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Bueno, pues vamos a ver si puedo ingresar. ¿Alguno que levante la mano para avisarnos que nos escuchan bien? ¿Sí? Hay un alumno que levanta la mano, que escucha. ¿Usted está escuchando bien? Sí, profe, se escucha. Juan Caraballo. ¿Escucha bien, alumno? Sí, profe, ¿usted nos escucha? No, no me escucha la profe.
nosotros no lo escuchamos? Ellos aparentemente nos escuchan. Cancelar la grabación. Corta. Detener la grabación. Ellos no pueden hablar, no se los escucha. Profe, che, qué lástima. Vamos a hacer una pruebita antes de comenzar. A ver si ustedes me escuchan perfectamente. Yo quiero escuchar a algunos de ustedes por lo menos. Uno, dos, que hable, que diga hola. Profe, Se escucha, profe. hola, hola, profe. Chicos, levante la mano, de última. Sí, profe, se le escucha. 10 Bueno, puntos. por fin. A ver, voy a intentar. Compartir. ¿El aula virtual? No, profe. Ahora se va a ver. Ahora sí. Ok. Aquí, en el curso Sistemas Administrativos, vamos a intentar entrar.
en la pestaña de documentos, ¿se ve? Unidad 1 aquí. Sí, Perfecto. Entran a esta carpeta y tienen el material de la unidad 1 que vamos a empezar a desarrollar. A ver si lo abre. Ahí está. ¿Mm? ¿Está claro? En la pestaña de Recording has documentos stopped. está la unidad 1, material de esta primera bolilla. Recording has stopped. Bueno, el primer punto de la bolilla habla sobre las escuelas administrativas y su contribución a los procesos administrativos. Este tema ustedes ya lo vieron. Vayan diciéndome si me escuchan de vez en cuando porque por ahí se corta. Tengo señal prestadora de internet. La primera escuela administrativa que podemos detectar es la científica o mecanicista. ¿Alguien se acuerda algo de Taylor? Que dieron en Pador y Nadmón sobre esta escuela. Bueno, cuando queremos analizar los aspectos centrales de esta escuela, nos tenemos que centrar en la herramienta que se llama estudio de tiempos y movimientos. O sea, mediante una secuencia de movimientos y con un tiempo determinado para cada una de ellas, Taylor trató de establecer una dinámica de eficiencia y eficacia de los operarios en factorías o fábricas en donde se desarrollaban tareas de producción repetitivas. Asimismo, enunció 7 de los 14 principios de organización y administración que le voy a pedir a ustedes que repasen, que sistematizó Fayol, con un enfoque un poco más científico desde el punto de vista académico que Taylor, y tendiendo a abarcar también los aspectos sociales, económicos, estructurales y organizativos de la empresa o de la organización. Primera tarea para ustedes es determinar para la próxima clase el momento histórico en que se desarrolla esta escuela y las siguientes que les voy a ir mencionando. La segunda escuela relevante es la de las relaciones humanas. Tenemos 3 autores que se ocuparon de este tema. Uno es MacGregor, que definió las características de los empleados o de los operarios en X e Y. Mayo, que estableció que el ambiente y el entorno del trabajo y la participación de los empleados y mandos intermedios en la determinación de los objetivos tendía a incrementar la productividad de las empresas. Y Maslow, que plasmó
su teoría llamada de las necesidades, era una famosa pirámide que empieza en la base con las necesidades básicas y finaliza en la cúspide con las necesidades de autorrealización sociales y económicas de cada uno de los participantes de la organización. ¿Se me escucha? ¿Está claro? ¿Se acuerdan de esto? Hola. Sí, profesor, se lo escucha. Correcto. Profesor, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla o algún documento? En este momento no. Ok, No, perfecto. le mostré el aula virtual, la pestaña y ahí la carpeta donde está el material de esta bolilla. Estamos, el programa ustedes tienen. Sí, profe, sí. Está también en el aula virtual el programa. El 2018 es el último porque el nuevo ya es del nuevo plan de estudio. Bien. Luego apareció en escena Max Weber con su escuela de la burocracia. Su frase o precepto primordial era: no lo digas, sino escríbalo. Obviamente, la burocracia hoy es una palabra que se toma con pinzas, un concepto, una acepción no buscado, pero dentro de toda organización debe existir un registro documental de las operaciones, un registro documental de las comunicaciones y un registro de las comunicaciones formales, de las órdenes, los reportes de información, ya sea en papel o con la nueva tecnología en archivos electrónicos. Entonces él comenzó con la idea de estructurar una organización sobre la base de los registros escritos que se puedan tomar de todos los hechos, actividades y operaciones que se vayan realizando. Luego de Weber, les hago un resumen rápido porque estamos repitiendo y ustedes ya deben estar cansados de... La próxima clase va a ser al revés, van a tener primero teoría. Luego de Weber, incursionó un autor llamado Mintzberg. Cuando pensamos en Mintzberg, debemos tener en cuenta herramientas tales como organigrama, manual de misiones y funciones, descripción de procesos y procedimientos. Esta escuela es la estructuralista, o sea, fue la piedra fundamental de la estructuración de la organización, en sectores, en maneras de actuar, en procedimientos para cada una de las operaciones o las cuestiones, la económica, la financiera, la comercial, la de abastecimiento, la de manejo de stock. Y como les iba diciendo, sobre la base de esa teoría de Mintzberg, que es el padre del estructuralismo, luego desembocamos en la teoría sistémica procesal. Sobre esas estructuras y esos procesos armamos el concepto del enfoque sistémico. Conjuntamente con Mintzberg, otro autor fue uno de los primeros que desarrolló, escribió, dio ejemplos y puso en práctica la Escuela de la Administración por Objetivos, en donde cada uno de los sectores tiene un objetivo que necesariamente tiene que colaborar o coadyuvar, como van a encontrar por allí en algunos textos, al logro del objetivo primordial.
al que está establecido en la misión o el propósito de la organización. Esta escuela de administración por objetivos subsiste en muchas empresas, en la administración pública sobre todo, hasta hoy en día, con un pequeño vicio, o un pequeño gran vicio, que es el que cada sector, cada ministerio, cada dirección toma la idea de que cumple un fin en sí mismo y no que coadyuva a un objetivo general de... En las empresas privadas también se da el logro del mayor beneficio, del bienestar de los clientes internos, de los empleados, del desarrollo socioeconómico de la región, de la felicidad de los habitantes de un determinado país, provincia, de una nación o un estado provincial. Bien. Seguidamente, y no necesariamente a posteriori, sino en algunos aspectos de forma concomitante, aparece el enfoque sistémico. ¿Quién me puede dar una definición de sistema? A ver, y de paso me dice si me escuchan todavía. Hola. Hola, hola. Bueno, cuando menos Hola, profe. digan... Sí, a ver. Bueno, a ver una definición de sistema. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo. Objeto, disculpe. ¿Cuál es la parte primordial de ese concepto? Relacionadas entre sí. Las relaciones, o sea, el enfoque sistémico hace hincapié en la interrelación entre las partes. Esa interrelación entre las partes va a dar lugar a los principios o a las características que seguidamente después le va a explicar la profesora Mazola. Sinergia, entropía, megaentropía, homeostasis, que también tienen desarrollados en los documentos que obran en el aula virtual. Finalmente, el enfoque de la contingencia, que es el que toma de cada una de las partes lo mejor y utiliza cada una de las escuelas y las distintas estrategias organizativas y administrativas de cada una de las escuelas, de acuerdo a la situación a la cual se le debe dar algún tipo de solución. ¿Estamos en claro hasta acá? Ustedes para la próxima clase, en donde vamos a terminar de redondear esta bolilla, tienen 3 tareas que les voy a dejar. Una, identificar el momento histórico y el contexto mundial para cada una de las escuelas. Les pueden agregar otras, si quieren. No hay muchas más. Todas son derivaciones de las que les he mencionado. Identificar los 14 principios de organización y administración que fueron enunciados tomando parte de lo que ya había hecho Taylor por Fayol. Son 14, los famosos 14 principios de organización y administración. Y repasar la teoría de las necesidades de Maslow, la pirámide. ¿Hay alguna duda? Hola. Hola, profe, ¿podría repetir? ¿Todo? ¿Desde cuándo? No, las 3 tareas. Las 3 tareas, identificar el momento histórico, de Taylor, de MacGregor, de Mayo, de Weber
de Minsberg, de Peter Drucker, de el barón Bartalanffy, que es el que empezó a hablar del enfoque sistémico. ¿Está? Esa es una tarea. La otra tarea es los principios de organización y administración. ¿Cuáles son? Bien claros. ¿Qué significan cada uno? Porque lo vamos a ir utilizando permanentemente. Todo, la definición de los procesos, del control interno, a lo largo de todo el desarrollo del curso. Y la tercera tarea es repasar un poquito la teoría de las necesidades de Maslow, la pirámide. ¿Está claro? Vamos a clasificación, profesora Mazzola. Clasificación de los sistemas. Bueno. ¿Quiere hablar acá? Hola, buenas tardes. Primero, quiero saber si Hola, ¿a mí me escuchan? Hola. Sí. Sí, profe. Bueno, dale, clasificación. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, ya no les dio la explicación todavía de sistemas, ¿no es cierto? La teoría general de sistemas, como el profesor le habrá explicado recién, cortito, rapidito, introduce el concepto de sistemas abiertos, ¿sí? Anteriormente se basaban casi exclusivamente en los sistemas cerrados, que tiene otra conceptualización y principalmente no consideran las interrelaciones, el flujo de interrelaciones que se da normalmente en los sistemas abiertos, ¿sí? Si no me escuchan, me avisan enseguida, levantan la mano y... bueno, podemos referirnos a los sistemas cerrados diciendo que son generalmente sistemas totalmente programados, ¿no es cierto? Y que no reciben ni comparten ningún tipo de interacción. Son sistemas que no pueden autorregenerarse o autoequilibrarse, sino que necesitan de alguna intervención interna o externa, ¿cierto?, del hombre, por supuesto, para recuperar el equilibrio y seguir en funcionamiento. Por ejemplo, un ejemplo claro lo constituyen los sistemas mecánicos. Por eso es que este varón, como dijo el profesor, el biólogo alemán, allá por 1925, ya introdujo o pretendió introducir ya en esa época el concepto de la teoría general de sistemas, el enfoque de sistemas, donde hacía hincapié en el estudio de las interrelaciones que se dan entre los distintos elementos y partes componentes de un sistema, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá en esta asignatura. Son los sistemas abiertos exclusivamente, que son los sistemas, ¿no es cierto?, que están o forman parte de la organización de una empresa. Bueno, entonces, como les decía, en esa época fue bastante criticado, no fue aceptada abiertamente su teoría, y recién allá por los años 40, 50, y más específicamente en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1945, empieza a cobrar fuerza esta teoría,
se basó, ¿no es cierto?, en el estudio de las interrelaciones y de los sistemas biológicos, es decir, los seres vivos, que mantienen un continuo flujo, ¿no es cierto?, interacciones entre sus órganos, ¿no es cierto?, para mantener el equilibrio, para mantener la vida, para recuperar algún desequilibrio temporario, etc. Bueno, como les decía, nosotros nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en los sistemas administrativos, que pueden ser considerados sistemas abiertos. Y vamos a estudiar las distintas interrelaciones que se dan entre los subsistemas que conforman una organización. Y vamos a centrarnos ahora en las principales características en que se basan los sistemas abiertos, o que caracterizan, mejor dicho, a los sistemas abiertos. Cuando ustedes lean van a ver que los distintos sistemas abiertos que vayan a estudiar, por ejemplo, una organización, por ejemplo, un organismo vivo, por ejemplo, una célula, por ejemplo, la economía, la macroeconomía, la microeconomía, son sistemas abiertos, ¿cierto? Y que se caracterizan principalmente porque son similares, tienen comportamientos similares, muchas veces se dice que tienen o van a tener un comportamiento futuro impredecible, justamente porque interviene el ser humano y se da la confluencia de un sinnúmero de interacciones que van en distintos sentidos, es decir, hay un intercambio de energía y de materia constantemente. Pero todos los sistemas abiertos son similares y tienen comportamientos similares. Se puede decir entonces que que la teoría general de sistemas puede o está suficientemente demostrada, ¿no es cierto?, como para estudiar a los sistemas abiertos y dentro de ellos a las organizaciones. Es decir, que puede basarse en la teoría general de sistemas y el enfoque de sistemas. ¿Qué introduce entonces esta teoría general de sistemas? Básicamente el estudio de las interrelaciones, o sea, acepta la intervención de esas interrelaciones, ese intercambio constante de energía, materia, información, ¿sí? Bueno, les decía, estos sistemas abiertos tienen dos características que son fundamentales de considerar, ¿no es cierto?, y de conceptualizar. Una es la sinergia y otra es la recursividad. Cuando hablamos de sinergia, a ver, ¿alguno puede esbozar alguna idea? ¿Qué idea le da el concepto de sinergia o qué concepto tiene? Si leyó alguna vez, ¿alguno quiere expresar algo? Puede ser que sea una acción conjunta de varios órganos. Una acción conjunta, como que dos personas se unen para realizar una tarea. Podría ser. Bueno, vamos por ahí la cosa, sí. Y podemos avanzar más diciendo que cuando hablamos de sinergia podemos decir que el todo, ¿no es cierto?, es superior a la suma de las partes. Es decir, no se puede explicar al todo a partir de los comportamientos individuales de cada uno de los elementos y partes que conforman ese todo, o esos subsistemas que conforman el sistema global o el sistema total, ¿sí? Es decir, a partir de los comportamientos individuales o las interacciones individuales no se puede explicar el todo, sino que
hay que explicar a partir de el estudio, el análisis de cada uno de esos elementos y partes componentes del todo, más las interacciones, ¿sí? Y eso es lo que hace o lo que logra, o sea, con las interacciones se logra ese efecto o ese resultado superior a la suma de las partes si se las considera en forma individual, ¿sí? Entonces, estas partes pueden considerarse entonces que son, si bien son independientes, pero a su vez son interdependientes, ¿sí? Es decir, que la acción de una influye en la actividad de las demás y viceversa, ¿sí? Entonces, para estudiar un sistema global hay que estudiar cada una de las partes y elementos componentes y hay que estudiar las interacciones entre esas partes, o sea, las interacciones internas que mantienen estas partes y elementos componentes y las interacciones externas, es decir, las que mantienen con otras partes y elementos que están fuera del sistema, es decir, más allá de los límites del sistema, ¿sí? El sistema tiene un límite dentro del cual confluyen todas las partes y elementos que le son propios, ¿no es cierto? Y fuera del límite, otras partes y elementos que, si bien no son propios, pueden mantener algún cierto intercambio de energía, es decir, una interrelación en mayor o menor grado, ¿sí? Depende de dónde, de qué tipo de actividad desarrollan o qué relación pueda mantener con el sistema total o con el objeto de sistema, objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, una organización empresa. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ustedes escuchan interferencias? Hola, profe, ¿se le escucha? Y sí, se escucha que alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, vamos a esperar que apague en el micrófono, por favor. Así no. Entonces, sinergia. Para conceptualizar un concepto de sinergia. ¿Alguno tiene a mano un concepto de sinergia? Sí, profe. Hola. Profe, yo tengo formulado uno que dice lo siguiente: es la operatividad promulgada en cooperación que obtienen un mejor resultado que si se hubieran hecho en forma individual. Está bien. Entonces, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿sí? Justamente ese resultado superior se consigue a partir de las interrelaciones tomadas en el buen sentido, o sea, en el mismo, o sea, todas operando en el mismo sentido, es decir, en la búsqueda de un objetivo común, ¿sí? Que las une. Por eso la definición de sistema, podemos dar una definición de sistema como el conjunto de los elementos interrelacionados, interdependientes, interactuantes, combinados y coordinados como un todo organizado en pos de un objetivo común, cuyo resultado es mayor que el de la sumatoria que se obtendría si las unidades actuaran independientemente. Es decir, que la sinergia del conjunto genera un resultado superior al de la suma de las acciones individuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha. Bueno, ¿captaron el concepto de sinergia entonces? Sí. Bueno, y el segundo principio, la recursividad.
¿qué queremos decir cuando nos referimos a la recursividad o qué idea tenemos acerca de la recursividad? Podemos decir, por ejemplo, que representa la jerarquización de los sistemas. Esto nos da la idea, ¿no es cierto?, que los sistemas están contenidos, o sea, que cada sistema está incluido o contenido dentro de otro sistema superior o de jerarquía superior que lo contiene, ¿sí? Por eso recién les dije que todos los sistemas, ¿sí?, abiertos tienen características que los hacen similares, parecidos, cuyo comportamiento también es similar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, la recursividad representa la jerarquización de los sistemas. Dentro de una organización vamos a tener un sinnúmero de sistemas de mayor o de menor jerarquía, ¿sí? Pero recuerden siempre, todos deben, ¿no es cierto?, apuntar para el mismo o hacia el mismo objetivo, ¿sí? Cada uno tendrá una función distinta, ¿no es cierto?, donde desarrollará actividades, tareas diferentes, procedimientos, por ejemplo, distintos, ¿cierto?, pero todos buscando un objetivo común, ¿sí? El objetivo de esa organización, de ese sistema global que los contiene. Entonces, si pensamos o si nos referimos a la recursividad, podemos decir que el sistema global, el sistema organización-empresa, constituye, por ejemplo, cuando estamos analizando, el metasistema, ¿sí? Y todos los demás que están comprendidos de este metasistema serán subsistemas de mayor o menor jerarquía, ¿no es cierto?, que van a tener comportamientos similares, van a buscar perseguir un objetivo común y van a mantener un sinnúmero de interrelaciones, un mayor o menor flujo de intercambio de energía, de materia, ¿no es cierto?, de elementos físicos, y de información, conocimientos también, que va a estar, que puede formar parte de esa información, ¿no es cierto? Entonces, ese flujo, esas interrelaciones, se materializa, ¿no es cierto?, o se explica mediante el intercambio permanente, un ida y vuelta de energía, de materia, de información, de conocimientos, ¿sí? Las comunicaciones, recuerden las comunicaciones, ¿sí? Pueden ser, si recuerdan la pirámide jerárquica, puede ser de arriba hacia abajo, por medio de reglamentos, instrucciones, ¿qué más? Memorándum, y de abajo hacia arriba, por medio de datos, información, informes, reportes, de lo transcurrido, de lo realizado, ¿sí?, de las tareas realizadas, por ejemplo, datos de ventas de un determinado periodo, ¿no es cierto?, sobre los cuales se puede realizar un proceso, ¿cierto?, y se las transforma en información, algún tipo de informe, o se puede realizar proyectos, se pueden realizar programas, presupuestos, etcétera. ¿Entendido hasta allí? Bueno, entonces estas son las características, recuerden, sinergia y recursividad. Entonces, concepto de sistema, concepto de sinergia, concepto de recursividad. Cuando vayan a los textos y empiecen a leer, siempre ayúdense con ejemplos. Va a ser muy importante también para tenerlo presente en los exámenes, ¿sí? Concepto y ejemplos.
de la realidad. Entonces, tengan en cuenta, a partir de esta teoría general de sistemas, el enfoque de sistemas que introdujo el estudio de las interrelaciones, o sea, hizo hincapié en el estudio de las interrelaciones para el análisis de cualquier sistema, ¿no es cierto?, para la comprensión de cualquier sistema y sobre todo de los fenómenos complejos, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, una organización, una empresa puede ser un sistema o un fenómeno complejo cuyo comportamiento a veces es imposible de predecir o de modificar, no solamente por las interrelaciones, ese flujo de energía, de materia, de conocimiento, de información interno, sino también por las interrelaciones que debe mantener muchas veces con otros elementos, componentes, con actores externos, es decir, los que están fuera de los límites de la organización, ¿sí? Y que a veces, como les decía, es imposible de manejar o de tener. O sea, estas influencias a veces vienen, llegan, ¿no es cierto?, de una manera compulsiva, obligatoria, como puede ser, por ejemplo, el efecto que produce la creación o la imposición de un nuevo impuesto, ¿sí?, sea en el ámbito provincial, municipal, nacional, ¿sí? ¿Se entiende? O nuevas reglamentaciones a partir del Estado o de algunos órganos que ejercen contralor sobre la actividad de la organización empresa. Bueno, y eso es lo que se debe contrarrestar de alguna manera justamente con la modificación o la mejora en las interrelaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué no decirlo también modificación, introducir mejoras en los procesos, en los procedimientos o adecuaciones de acuerdo a la realidad que se va presentando? Hay fenómenos, entonces, que no se pueden modificar, ¿sí? Algunos se pueden predecir medianamente, otros no. Bueno, ¿está claro entonces? ¿Están claros los conceptos de sinergia y recursividad? ¿Alguno quiere expresar algo? ¿Alguno quiere preguntar? ¿Tiene algún concepto para leer y complementar esto? Por lo menos díganme que están escuchando. Hola. Sí, se escucha, profe, y se entendió. ¿Se entendió? Bueno, gracias por la devolución. Bueno, después vamos a... Sí. Para dejar junto con la otra. En el mismo lugar. Ajá. Bueno. No sé. Está claro, está entendido por qué la asimilación, ¿no es cierto? O la aseveración de que el enfoque de sistemas es un nuevo concepto que ayudó al análisis y comprensión del sistema organizacional, del sistema empresa. O sea, el aporte del enfoque de sistemas ha sido muy relevante, sobre todo para el estudio de los sistemas administrativos, que es lo que nosotros, en lo que nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura, ¿sí? Ustedes van a tener acá los sistemas administrativos, ¿cierto?, como eje principal dentro de una organización empresa, ¿no es cierto? Y formando parte o como un apoyo de los sistemas administrativos,
tenemos o existe el sistema de información, ¿sí? Que nacen justamente o se alimentan a partir de la actividad del sistema administrativo, ¿sí? Pero a su vez constituye una parte muy importante en la organización como apoyo, ¿no es cierto?, para todo lo que sea toma de decisiones y para el control, ¿sí? La información es fundamental y sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esa información que fluye en los distintos subsistemas de una organización se origina, ¿no es cierto?, justamente a partir de la actividad del sistema administrativo. Después habrá otra información que se consigue en el ámbito externo, ¿no es cierto?, que puede servir también o puede complementar para la toma de decisiones. Pero para el control interno de la organización, para la gestión, ¿no es cierto?, es fundamental la información que se origina a partir del sistema administrativo en los distintos subsistemas en que se subdivide. Cuando hablo de subsistemas en que se subdivide el sistema administrativo, puedo referirme, por ejemplo, al subsistema contable, al subsistema de stock, al subsistema de producción, al subsistema de recursos humanos, al subsistema comercial, al subsistema financiero, al subsistema de abastecimiento, por nombrarle entre los principales. Después tendremos otros subsistemas de menor jerarquía que también participan, ¿no es cierto?, dentro del sistema administrativo y que no dejan, por ser de un nivel inferior o de una jerarquía inferior o ser más pequeños, no dejan de tener la importancia, ¿no es cierto?, dentro del sistema global o dentro del sistema administrativo global. Bueno, después van a ver como otros, como principios ya, si quieren llamarlo, dentro de lo que es el enfoque de sistema, pasando de la sinergia y la recursividad, van a ver la entropía, van a ver como variante, van a ver la negentropía, van a ver la homeostasis y van a leer también a partir de estos otros principios de menor jerarquía, por así decirlo, ¿no es cierto?, que también tienen relevancia para el estudio de los fenómenos con un enfoque sistémico, ¿no es cierto?, o de la teoría general de sistemas. Bueno, ¿alguno tiene idea de qué significa la entropía? Entropía. Que se da, ¿no es cierto?, justamente a partir de este intercambio, continuo fluir de energía, intercambio de materia, intercambio de conocimientos. Sí, dígame. Disculpe, creo que este concepto en Bertoglio lo trata como un desgaste del sistema, ¿puede ser, en función del tiempo? Exactamente. ¿O por ahí? Sí, exactamente. Por ahí viene la cosa, por ahí viene el concepto, ¿sí? Es un desgaste natural que se da en los sistemas o en los fenómenos, ¿cierto? Por el transcurrir del tiempo y porque se van a veces dando algunos flujos, algunos controles, o se van produciendo intercambios, un flujo negativo de energía, de información, etcétera. ¿Sí?
O sea, es el desgaste natural, ¿no es cierto? Fundamentalmente por el transcurso del tiempo, desestimen o se dejen de lado determinadas prácticas o también determinadas interacciones. Profe, ¿podría repetir? Les voy a leer No, se le escuchó un muy bien. concepto. Dice, tener el relajamiento de aleatoriedad. A ver, ¿alguno tiene una idea? Ah, bueno. Es la tendencia o un evento de la aleatoriedad. ¿Sí? Es decir, un aumento de... Profe, disculpe. Y no se puede, ¿sí? Todo es modificable de alguna u otra manera, ¿no es cierto? ¿No se me escucha? No, profe, ¿No se escucha? ¿Nada? Hace como un minuto se le está cortando, no se le entiende. Pero así usted no va a solucionar el problema. Ah, bueno. Bueno, Profe, entonces, me quedé en la definición de entropía. Hay tendencias. ¿Cómo? La entropía. ¿Está? Sí. La entropía suele aumentar con el tiempo, por lo cual los sistemas se componen en estados más simples, ¿sí? Por falta de información y comunicación, por factores de comportamiento de algunos factores u otros motivos, los estándares de conducción, autoridad, jerarquía, funciones, etc. Se debilitan y pasan a ser gradualmente abandonados. En tales casos, la entropía aumenta y la organización adopta formas más simples y rudimentarias que se reflejan en los comportamientos de individuos o de grupos. ¿Me escucharon o no? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, ¿se entendió? Aleatoriedad, concepto, valga la redundancia que les leí. A ver. ¿No vieron estadísticas? ¿Se está escuchando? ¿La voz? ¿Alguno que pueda decir si nos están escuchando? Sí, profe, se le escucha bien. Se escucha, profe. Bueno, el concepto de aleatoriedad, ¿sabe qué significa? Bueno, les puedo decir, se refiere a un resultado impredecible o desconocido, ¿sí? Eso sería aproximadamente el concepto de aleatorio, aleatoriedad. Profe, ¿y llevado a la administración? Es decir, Llevada a la actividades administración de una organización, el concepto de entropía, ¿sí? O de aleatorio. Aleatoriedad significa algo, un resultado imposible de predecir,
Justamente, primero podemos decir que el comportamiento de los individuos es imposible predecir. Usted le puede instruir a una persona, puede tener los conocimientos suficientes o la capacitación suficiente como para realizar una tarea que se le asigna, ¿no es cierto? Pero pueden influir en él un sinnúmero de causales, ¿sí? Que pueden provenir de la misma organización o pueden provenir de su ámbito externo, por ejemplo, la familia, que también es otro sistema social, ¿no es cierto? O puede provenir de un grupo de amigos, etcétera, etcétera, o de una situación personal de salud, etcétera, ¿no es cierto? Que hacen impredecible el comportamiento en su tarea cotidiana, su labor, su trabajo, por ejemplo, dentro de la organización. Le voy a dar un ejemplo. A ver. Vamos a suponer que usted tiene que transportar mercadería, se dedica al transporte de mercadería. Y por el transcurso del tiempo se han relajado los procedimientos de control interno. O sea, al chofer no lo controla nadie. Entonces, el chofer sale con la mercadería, carga combustible, cargan unos bidones de paso y se los lleva a su casa para su cortadora de césped porque tiene un emprendimiento. Después parte de la mercadería vende, todo por el relajamiento. Entonces usted depende de un resultado azaroso. El azar, eso es aleatorio, impredecible. Cuando hace una selección aleatoria, es una selección que depende del azar, de la selección casual. Entonces, esta tarea de distribución de mercadería, usted dice que tiene que tener un costo porque tiene un estudio de costos, tiene un estudio de tiempos, en cuánto tiempo tiene que entregar la mercadería, cuánto tiene que gastar de combustible y resultado, el costo es mayor porque se ha relajado el control interno de la organización en este aspecto. ¿Se entiende? Para mí que se va el... Hola, ¿se me escuchó? Sí, profesor, sí, se entendió. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la aleatoriedad vendría a ser el control de los inventarios, el control de la registración. Si usted relaja el sistema de control interno en la tesorería. Después vamos a ir viendo. Entonces, la destrucción del sistema, o sea, la semilla que lleva adentro la entropía, significa que adentro del sistema está la semilla de su propia autodestrucción, proviene principalmente en lo que no son sistemas físicos, o sea, de piezas mecánicas, sino sistemas sociales, económicos y de procesos y procedimientos, de la acción del hombre, de la acción del ser humano. Bien, lo escucho. ¿Qué me estaba diciendo? No, profesor, le estaba por justamente preguntar si la aleatoriedad era una consecuencia de la entropía o si era otro principio del sistema. No. Una consecuencia, una característica, sí, una consecuencia de la entropía justamente. O sea, ese relajamiento del sistema da lugar a que usted no pueda cumplir con los estándares, ¿sí? Porque los hechos, acciones, operaciones que se hacen, en el ejemplo que leí, no están siendo abarcadas por el control interno y entonces el resultado es aleatorio. El costo, por ejemplo. Claro, sí, se entendió a la perfección, profesor. Bien, perfecto. Bueno, para dejar en el mismo punto, nos vemos el jueves. El jueves es al revés. Ustedes mantienen el enlace. Siempre van a tener que entrar en este enlace.
el que termina en 2020. Y empezamos con teoría y después dan práctica. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Perfecto. buenas tardes entonces. Hasta luego. Chao, profe. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Chao. No le dé una otra. Eso no se hace.